Estamos un nuevo programa de Agenda Abierta cuando han pasado más de 40 y tantos días en la cual efectivamente en Chile empezaron a ocurrir cosas. Esta primera semana de diciembre se realizaba en Chile la COP25. No solamente no se realiza, se hace en España, en Madrid. Y el presidente Piñera se queda en Santiago. De tiempos mejores a tiempos recios. Se habló de tiempos mejores. Y eso parecía que ya fue la prehistoria. Para ver lo que está ocurriendo en el sur de Chile y cómo estamos analizando desde la seguridad ciudadana, los derechos humanos, el comercio, la política, tenemos hoy día invitado a don Patricio Navarro, abogado, coordinador regional de prevención del delito. ¿Qué tal, don Patricio? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a un invitado habitual, a don Carlos Stange, vicepresidente nacional de la Cámara de Comercio, un hombre que va a Santiago, Puerto Montt, aquí activando, tratando de trabajar con las pymes y también poniendo en aviso cómo debemos reactivar la economía. ¿Qué tal, don Carlos? Hardy, muy bien, gracias, un gusto nuevamente estar en este programa. Y un ex intendente de la región de los lagos, pero también de Santiago, subsecretario de Vivienda, hartos cargos públicos, don Sergio Galilea, ¿cómo está usted? Y no he terminado. Muy bien. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien. Optimista. Don Patricio Navarro, lo que trae el Yanquihue. 130 casos por violación a los derechos humanos indaga la Fiscalía de la región de los lagos. Porque esta crisis no solamente nos pilló con políticos débiles, algunos casi pusilánimes, también nos encontró con una falta de inteligencia policial y con protocolos débiles en Carabineros, institución que debe ser tan querida y tan respetada. Empecemos por ese lado, don Patricio. ¿Qué ha pasado en materia de protocolo de Carabineros? 130 casos por violaciones en la región de los lagos. Bueno, yo creo que no nos quedemos con los titulares, ¿eh? Yo creo que es muy peligroso quedarse con titulares. Los eslogans hacen mal. Pero eso no es eslogan, es una noticia, don Patricio. Especialmente cuando no, pero disculpe que lo interrumpa. No es un titular, es el titular del diario. Está muy bien. Pero, sí, pero son datos concretos. Está muy bien. O sea, usted está respondiendo con eslogan. No, lo que pasa es que son más casos, ¿eh? Según las reuniones que yo he tenido personalmente con el Instituto de Derechos Humanos. De manera que para mí, cuando me hablan de cifras y no hay una sentencia judicial, usted está haciendo una condena. Y me parece que en ese sentido es un eslogan, incluso aunque sea un titular del diario. Por eso creo que las cosas hay que ponerlas en su lugar. Estamos en una crisis y en esa crisis somos todos responsables. Y eso significa todos. Usted tiene un cargo público, o sea, no traspasa responsabilidad. Pero eso no altera lo que le estoy diciendo. El cargo público no altera que yo soy una persona, un individuo que siento igual que cualquiera y que tenemos también opinión. Tener un cargo público no me inhabilita para opinar. Entonces, cuando usted me dice, refiérase a esto, usted lo que quiere que yo le responda, ¿qué? Yo le voy a responder lo que me parece correcto desde el punto de vista del derecho. Y desde el punto de vista del derecho, mientras no tenga una sentencia judicial ejecutoriada, para mí hay casos en los cuales hay querellas. Y si es que las hay, no sé cuántas querellas hay tampoco. Pero tengo que tener una sentencia. Si yo no hago funcionar la institucionalidad en su conjunto, me salvo del ámbito del derecho. En ese sentido es mi respuesta a lo que usted está consultando por ese titular. De manera que, si usted quiere ir al fondo del tema, más que al titular, el fondo de esto es una responsabilidad de todos los actores políticos. Es un problema político a nivel nacional que viene hace más de 30 años. Usted me está dando un resultado que no sabemos si va a ser verdadero o no. No sabemos si van a ser esos los casos, o más casos, o ninguno, mientras no haya una sentencia judicial. De manera que yo creo que aquí primero asumamos el origen del problema y después el resultado. Por ahora, el único resultado que tenemos son peticiones justas, peticiones que me parece a mí que hay efectivamente abusos, que lo han habido en los últimos 30 años, efectivamente han habido injusticias, y esto objetivamente ha explosionado en el último periodo, de los últimos 40 días, y le rebotó a este gobierno. Pero esto no es culpa de este gobierno. Aquí la legislación, la política en general, los políticos en general, y permítame decirle que yo no lo soy, nunca lo he sido, y no pretendo ningún cargo público tampoco. Fíjese usted que esto es un deterioro persistente
en que todos nosotros hemos sido parte, los que no somos políticos, Está bien, y don los Patricio, políticos. está bien, pero yo quería conversar con usted en su condición de coordinador de la Regional de Prevención del Delito. Como Porque coordinador, después quiero que hablemos sobre la cantidad de detenidos que hay. Y yo no estoy haciendo ningún cargo, estoy leyendo un titular del diario Yanquihue de Puerto Montt, un diario con 134 años. No estoy hablando del tema nacional, quiero preguntarle por el tema que está pasando en la región, don Patricio. le en la estoy, región. le estoy contestando eso. Es que está hablando de Chile, los 40 años, eso no, ese no es mi punto hoy día. ¿Qué está pasando en la región estos 40 días, don Patricio? Está muy Ese es bien, mi punto. no será su punto, por pero eso es el usted mío. Por eso usted tiene un sueldo público para el tema de la región. No me parece correcta su pregunta, no me haga que me retire de aquí. Aquí no es un problema de sueldos, no me venga a ofender. Yo vine aquí invitado, no para que usted me ofenda, yo Pero voy a estoy responder ofendiendo. lo que corresponde. Esto no es un problema de sueldos públicos, esto es un problema que se ha generado y que le ha reventado los últimos 40 días Estamos claros a con este eso, gobierno. Patricio. Pero este gobierno también es regional, si usted quiere responder a lo regional. Quiero que hablemos de la región. Bueno, lo regional es que también le reventó a este gobierno lo regional. Mm. Nadie lo esperó esto. Nadie. Pero sin duda. Sin duda. Pero por eso yo lo estoy preguntando, yo no entiendo por qué se molesta. O sea, usted está invitado hoy día aquí como coordinador regional de prevención del delito y quiero que analicemos cómo están estas 30 y tantas comunas, cómo está la situación en materia de orden público, el tema de la acusación de derechos Entonces humanos, pregúntemelo así, pregúntemelo así, no me lea un titular entonces. Pregúntemelo como me está preguntando. Este es nuestro diario local, don Pero Patricio. eso es ¿Por qué se molesta tanto? eso es una secuencia final de lo que usted me está sorprendido, de diciendo. verdad, estoy sorprendido. Yo estoy más sorprendido con usted con la invitación, hombre. Si usted me está invitando para decirme al final el resultado que usted quiere escuchar, No, pero usted no está... quiero no, que lo que escuchen no, los me está diciendo, televidentes. señor, usted me está diciendo ahora lo que quiere que yo conteste, en mi calidad, ¿no es cierto?, de encargado de la seguridad pública. Eso sí se lo puedo responder, pero no me lea un diario para decirme que le responda lo que usted quiere, pues. Respóndame, está bien, por favor. Sí, pues no por me guíe favor. usted la respuesta donde usted quiere. ¿Eh? Entonces ahora sí le puedo responder. En la región hasta el 18 de octubre teníamos una realidad desde el punto de vista delictual y la prevención del delito. Y hasta el 18 de octubre la región tenía un menos un 4% respecto de las actuaciones delictuales que habían acá. Estábamos dentro del país, estábamos en la tercero y segundo lugar a nivel nacional. Después del 18 hay otra lectura distinta. Y en esa lectura distinta es que después del 18 no hay más delitos, fíjese, como los que estaban analizándose en términos generales. Se concentra ahora la situación en un vandalismo después de las protestas legítimas y justas. Pero usted tiene un antes en que sí estaba bien dirigido, estaba bien armado, estamos hablando de lo regional. Y usted tenía, ¿no es cierto?, en Chiloé, por ejemplo, la provincia de Chiloé, usted prácticamente tenía una tendencia a la baja en términos absolutos de todos los delitos. Teníamos más fuerza y violencia en algunos delitos, como los delitos sexuales en Osorno. Entonces, ¿qué hizo la región? Todas las autoridades regionales buscaron una solución a 4 delitos: robo en lugar habitado, violencia intrafamiliar, delitos sexuales. ¿Qué estaba ocurriendo en la práctica? Eso era el foco de la problemática. Otros más. Había vigiato, pero eso estaba siendo contenido, a lo menos íbamos a la baja. Cuando usted llega al 18 de octubre, se produce algo inédito. En mi concepto y a mi edad, nunca visto en Chile. Nunca visto. Y en consecuencia, para que yo le responda los resultados finales, todavía no lo sabemos. Para que yo le diga, ¿no es cierto? ¿Cuántos detenidos van por vandalismo, por saqueo, en fin? Tenemos aproximadamente, según las últimas cifras que conozco, 1.100 y tantos detenidos en el periodo regional. Tenemos nosotros presentadas a nivel regional querellas, aproximadamente 60, de entre las cuales existen querellas por ley de seguridad interior del Estado. Hoy fueron formalizadas 2 personas que efectivamente participaron en el primer ingreso a la gobernación, y esas personas hoy día quedaron en prisión preventiva. Tenemos formalizado que también está en prisión preventiva una persona que trató de quemar la catedral de Puerto Varas. Tenemos 57 personas sujetas a prisión preventiva en Osorno. Es decir, sí hemos estado aplicados desde el punto de vista del derecho,
a las personas que han hecho vandalismo y no a las personas que han salido aún sin permiso, porque el permiso ya parece que no importa, pero esas personas, yo creo, personalmente, estimo que están exigiendo y pidiendo cosas legítimas y justas. Antes de darle la palabra a don Carlos y don Sergio, don Patricio, mire, la primera sala de Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó resolución del juez de garantía que dejó libres a los saqueadores de la relojería Varas. El voto de minoría, felizmente, fue el abogado integrante Mauricio Cárdenas García, quien dispuso prisión preventiva. A esta hora, justicia a la altura, cree que hay laxitud, que una de las críticas que hay en este momento en Chile, que esta cosa tan garantista, están dejando a las personas que aquí cerca, ¿cierto?, de este canal, donde no sé cuántas semanas atrás fue, usted como abogado. Yo estimo que no, fíjese. Yo estimo que la justicia no está a la altura. Cuando existen hechos extraordinarios, hay que también razonar en forma extraordinaria y actuar en forma extraordinaria. Y aquí estamos en una situación extraordinaria. Y precisamente tenemos, por el sistema procesal que tenemos hoy día, los jueces con su independencia, cada uno de ellos toma decisiones propias. No los puedo juzgar a todos como una unidad porque tenemos otros jueces que razonan por razones extraordinarias. Pero hay otros que tienen un concepto más garantista y operan de manera distinta. De manera que en mi concepto, no obstante lo que acabo de señalar, creo que la justicia no se ha alineado para una situación extraordinaria y yo creo que eso, en mi concepto como abogado, no tiene una doble lectura. De manera que sí puedo decirle lo siguiente, que también en esta situación extraordinaria, los fiscales y los jueces también tienen temor, porque también ven amenazada también sus existencias. ¿Ah? Mala cosa esa, po. Pero es una realidad, ¿no? Usted no puede negar esas realidades. Y en esos temores está toda la sociedad. Entonces, yo podría probablemente, sin otro fundamento que le acabo de señalar, que hay algunos jueces que simplemente han tomado la decisión de dejar en libertad a una persona por esa razón. Pero también hay otro elemento, que los distintos tipos de figuras delictuales que se han presentado son aquellas que ameritan penas muy bajas. Y en las penas que son muy bajas, usted no puede castigar en forma anticipada a un individuo que después finalmente va a estar libre o podría ser inocente. Y fíjese usted una diferencia simple. Cuando usted ingresa a un local, cosa que nosotros en la 10ª región hemos estado bastante bien, Puerto Montt bastante mejor. Ayer estuve con amigos de Valparaíso, me contaron que Valparaíso, la ciudad en la cual viví casi 40 años, no tiene recuperación, que está destruido completamente. Y efectivamente aquí la situación pero ya, don Patricio, mire, para seguir, digamos... y termino con esto. Cuando usted ingresa a un local, ¿ya?, como en Osorno, por ejemplo, y usted ingresa al local, lo rompe, saca la reja, lo sube, ese es un robo con fuerza en las penas. La pena asignada al delito es muy superior al delincuente que viene después, o simplemente al saqueador, que viene después que la reja está abierta. Esa persona que ingresó ahora a sacar una cosa con el negocio abierto, cometió un hurto. Y en consecuencia el tipo penal le cambió. Entonces el juez se enfrenta a esa posición también. Entonces tenemos que saber que, si bien es cierto, yo hago un reproche en algunos jueces, por eso digo, y reitero que son algunos jueces, y también lo digo respecto de algunos fiscales, pero también respecto de algunas autoridades, que también muchas de nosotros somos personas temerosas, que no nos atrevemos a decir las cosas, por diversas razones, ¿ya? Pero lo cierto es que este temor que lograron que tuviésemos todos, tenemos de una vez por todas que dejarlo. Nosotros en la 10ª región seguimos teniendo, no obstante, el estado de emergencia que se decretó para nosotros, fueron solamente en 2 lugares, 2 ciudades en realidad, ni siquiera fueron las provincias, en 2 ciudades que se justificaban en ese momento, pero podemos decir con mucho, no orgullo, creo que es una mala palabra, pero creemos que estamos bastante mejor que en otras partes. De manera que creo que la visión, fíjense, nosotros tenemos aproximadamente al día 24, ¿ya? Tenemos aquí en la región 32.500 ¿ya? Operaciones de carabineros. Tenemos 32 carabineros heridos. Tenemos, en fin, tenemos elementos que a nosotros nos permiten decir que, no obstante la poca cantidad de carabineros y la poca cantidad de instrumentos que tiene Carabineros e investigaciones, hemos logrado contener con bastante mejor resultado a lo que nos ha ocurrido acá. Don Carlos Stange, mire, a propósito, don Patricio habla de miedo.
Usted sabe que yo fui testigo estos días de estar en varios encuentros con los comerciantes de Puerto Montt. Y, ¿sabe? Se lo dije a usted, don Carlos, esta semana cuando tuvimos un encuentro en un programa radial. Yo percibí mucho miedo en la mirada de los comerciantes. Lo que es terrorífico, efectivamente, que el miedo nos invada. Yo sé que en Puerto Montt tenemos pequeños comerciantes, pero sin duda también aquí hay una responsabilidad. Usted, vicepresidente nacional de la Cámara de Comercio, yo soy convencido que esto no tiene que ver con 30 años, yo creo que tiene que ver básicamente con que los últimos 8, 9, 10 años salió el destape abusos que tienen que ver básicamente con el gran empresariado. Las colusiones, las ilusiones, mira el papel confort, lo que hizo la papelera, el tema de las farmacias. O sea, yo creo que, yo tengo la impresión que el gran empresariado, no nuestro pequeño empresariado local, don Carlos, está pasando un poco piola, pero ¿cómo podemos nosotros articular, cómo podemos efectivamente que nuestros comerciantes locales se reactiven, cómo el diálogo que tienen con las autoridades? Cuéntenos un poco el estado del arte, la situación del comercio aquí en Puerto Montt, aquí en el sur de Chile, don Carlos Estangue. Mira, Hardy, esto ya tiene un desgaste terrible y estamos tratando de justificar y tratar de darle un sentido que el empresariado, que el abuso. Quiero partir con lo primero. ¿Es un dato concreto? O sea, es un dato concreto, pero también hay que entender que existía la democracia. Si hubo abusos empresariales porque alguien no hizo bien las cosas. Entonces hoy día eso justifica a lo que tú partiste hablando de una forma que lo expresaste incluso débil para lo fuerte que me lo has hecho sentir. La gente tiene miedo, el comerciante está encerrado en sus locales y tenemos que ser tajantes en denunciar la delincuencia. Basta, lo estamos destruyendo. ¿Cómo va a ser posible que un trabajador hoy día esté encerrado en su local de trabajo, no tenga una ventana abierta, con calor, con incomodidad? Que tienes que estar atento porque va a pasar una marcha legítima o no, pero que también de alguna manera violenta, porque te significa dejar de trabajar, bajar tu cortina. Entonces, primero lo que quiero pedir es que estemos todos a la altura de denunciar y declarar no más violencia. Estamos cayendo, como dice nuestro presidente Melero, en una normalidad que nos está incendiando el país. O sea, partamos por ese lado. Tenemos una especie de toque que queda silencioso a partir de las 4 de la tarde. Pero absolutamente, la PYME tiene mucha conversación con sus trabajadores y tú les preguntas cómo están. Mira, estoy preocupado si mi hija llegó a la casa, si mi marido se fue, se llaman por WhatsApp para estar coordinados. Entonces, mira el país que estamos hablando. Y siento que la clase política no ha estado a la altura. Todos hoy día comentan y llegan a un acuerdo que lo podemos debatir si es así, pero se dicen que la solución de este conflicto sale por el lado político. Y te das cuenta que cuando se generan medidas contra la seguridad, se hacen gallitos. Se hace una medida contra la agenda social, se hace un gallito. Paremos ya, pongámonos de acuerdo, porque la verdad que nadie está dimensionando. Nosotros ya tenemos números que antes del fin de mes vamos a tener 80 más o menos, 80.000 despidos en el comercio. Y recuerden que el comercio es el mayor empleador del país, donde está la mayor cantidad de mujeres, de adultos mayores y de jóvenes. Muchos partimos nuestra vida laboral en el comercio y lo estamos destruyendo de una manera sistemática. Disculpa, Carlos, mira, a propósito de nuestro yanquihue, estiman en hasta un 30% caída de volumen de las exportaciones. Nacional. ¿Cierto? Sí, indudable. Porque esto, mire, esta semana el Banco Central inyectó una cosa, creo que nunca en la historia, 20.000 millones de dólares. Anunció, ¿cierto? Sí. Pero Carlos, está que nuestras autoridades, ustedes dialogan con las autoridades, porque yo siento además que hay una anomia enorme y grande, hay una debilidad tan estructural de nuestra clase dirigencial. Y estoy hablando de las autoridades locales, Puerto Montt, Puerto Vara, que los veo tan ausentes, no sé. Bueno, es la misma percepción, Hardy. Nosotros quisiéramos y hemos hecho una invitación permanente, el gremio, a trabajar con los alcaldes, con el alcalde de Puerto Montt de sobremanera para llevarlo al lugar local, pero también hemos visto respuestas muy positivas, como el alcalde de Osorno con los gremios también locales. Porque ¿qué pasa ahí? Ahí hay un trabajo más directo entre Bertín y las cámaras de comercio, están muy complementados en lo que está ocurriendo y se han hecho trabajos, por ejemplo, de uso de vía pública, tratar de alguna manera de evitar estas aglomeraciones que nos vienen y nos secuestran ciertos lugares de la ciudad. O sea, imagínate que hoy día se avise a los turistas que lleguen que a cierta hora no pueda pasar por la plaza de Puerto Montt.
O sea, no solamente eso, esta semana un crucero pasó de largo hasta Castro. Bueno, después se fue a Cochamó por temas de... Pero imagen país... Pero mi tema... Y además, perdón, para terminarte de responder, sí. Las autoridades de alguna manera tratan de calmar esta ola y que lo que nosotros estamos viendo y lo que estamos sintiendo empíricamente es completamente distinto. Se nos habla que los cruceros no, que hubo un tema de marea, se le bajó el perfil. Después que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy día nosotros tenemos graves amenazas que 9 líneas de crucero están pensando en dejar a Chile como destino, a Chile completo. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar la imagen país si es que no nos ponemos rápidamente a trabajar en aquello? Y eso significa hoy día un gran pacto social, que las agendas de, tanto la agenda social, que tiene que avanzar muy rápido, pero también la agenda de seguridad. Porque si no somos capaces de recuperar la tranquilidad en la ciudad, la funcionalidad, no saca nada el gobierno con buena o vengan los políticos con extraordinarias intenciones, es decir, sabéis que van a haber préstamos, van a haber ayuda a las pymes, pero si ni siquiera podamos empezar a abrir las puertas. Mira, don Sergio Galileo, usted es un hombre que ocupó hartos cargos en el aparato público durante muchísimo tiempo. 24 años. Y yo lo vengo diciendo desde el primer día de este conflicto. Lo peor de todo es que nos encontró en esta crisis profunda con una debilidad estructural de nuestra clase política. Muchos cooptados por el empresariado, hoy día otros cooptados por el movimiento social. De verdad, Sergio, a mí me sorprende que dirigentes de izquierda tengan tanta debilidad, y que estén, a propósito de los comerciantes, tengan un miedo pavoroso a lo que digan las redes sociales. ¿Sabe qué pasa? Sergio Galileo, usted es un hombre además que está en Santiago, ¿cierto? Esta semana se firmó una carta por la democracia, un conjunto socialista en la cual estoy yo metido. Con mucha responsabilidad lo hicimos. ¿Y sabe por qué lo hicimos, Sergio Galileo? Porque la clase política, como dice Carlos Stange, dice una cosa por fuera, sí estamos contra la violencia, pero yo percibo que no hay un compromiso de verdad. Porque es probable que hayan marchado 4 millones de personas, pero hay cerca de 13 millones de personas que están en sus casas, que están acorralados, y yo no sé si la clase política, que al final es que debe dar solución a este tema, está a la altura del minuto que estamos viviendo. Bueno, creo que vivimos una fase del acontecer nacional extremadamente crítica. Yo creo que vivimos un momento, la historiadora Sol Serrano escribió hace algunas semanas en el Mercurio un concepto que me pareció muy rescatable. Vivimos una fase de ruptura, estamos viviendo una ruptura. Obviamente, en medio de una ruptura, porque estamos en pleno desarrollo de ese fenómeno, creo que es muy importante mantener la serenidad de todos aquellos que tenemos o hemos tenido o tendríamos responsabilidad en el ámbito político y social, y que al mismo tiempo caractericemos bien el porqué de esta ruptura. Y el porqué de esta ruptura tiene que ver fundamentalmente que en la sociedad chilena la desigualdad, la injusticia y los abusos llegaron a una situación límite que condujo en la práctica a una situación de explosión social, ni siquiera hablo de estallido social. Este fenómeno es un fenómeno que, aun cuando en Chile había pocos que observaron que pudiera ocurrir, ha sido analizado por un sociólogo español, probablemente. Está bien, pero ¿qué pasa con la clase política hoy día, Sergio Galileo? Porque por análisis, llevamos 40 y tantos días analizando por qué hemos llegado a esto. Porque en estos días, disculpen, en estos días, lo que se está pidiendo los básicos, ¿sabes qué es? Para que tengamos constitución, una nueva constitución, es que haya orden público. Quiero decir que las situaciones de ruptura social son situaciones de mucha confusión, son situaciones muy complejas, en las cuales hay violencia, pero hay también otras cosas. Y como en toda situación de ruptura en Chile, sale lo mejor de Chile y lo peor de Chile. En la parte de lo mejor de Chile, quiero dedicarme un ratito, si es posible, a hablar de lo mejor de Chile. Un acuerdo político de prácticamente el conjunto del arco político que implica un camino para nuevas reglas del juego, porque nuestra constitución política, nuestra armazón institucional no da el ancho. Ese acuerdo político me parece a mí de la mayor importancia. También haber asistido a una manifestación de 1.250.000 personas en Santiago,
pacífica, hecha con distintos tipos de expresión, que obviamente, expresión de mucha rabia, expresión de muchos contenidos, etcétera, pero una recuperación del concepto de comunidad, en que superamos el aislamiento en que vivíamos los chilenos. Todos esos elementos me hacen ver la situación con optimismo. Si nosotros tenemos el 19 o el 26 de abril del próximo año un plebiscito constitucional, ahí vamos a ver cuántos son esos 4 millones de gente que deben, porque es muy importante que salgan 4 millones de personas a la calle, muy importante, y probablemente eso es expresión de que, como dicen todas las encuestas razonables de este tiempo, el 80% de la sociedad chilena quiere una nueva constitución. Y veamos, probablemente... Veamos. Bueno, veamos, estamos para opinar. No, sí, por eso. Estamos para opinar, yo no hago afirmaciones. No, yo digo, veamos, yo lo pregunto, ¿sabe por qué? Don Sergio Galilea, mire, porque lo que pasa, mire, a ver, voy a entregar una opinión bien. Simplemente para decirle. Aquí hay una izquierda radical, hay una izquierda radical que está con una agenda muy radical. Debo decirte que el conjunto de las fuerzas políticas que firmaron un acuerdo político que implica que este país va a tener una nueva constitución política es sumamente valorable. Y quiero ver la parte llena del vaso y no la parte vacía, pero me voy a referir a la parte vacía. Hubo quienes ni siquiera participaron en esa reunión, que tienen una enorme responsabilidad política, los que no participaron, o los que, el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, que consideran, y otros sectores anarquistas, que consideran de que probablemente, aun cuando esto sea hecho de cara al país, esto es una cocina, esto es un acuerdo de los políticos, y tienen todas estas generalizaciones, porque las responsabilidades en este orden de cosas, abuso, injusticia, desigualdad, no son uniformes, no son del conjunto de la clase política. De los 24 años que me tocó a mí participar en los gobiernos, debo recordar unas 10 oportunidades en que nosotros planteamos como gobierno reformas constitucionales importantes en una cantidad de materias que son las materias que explican hoy día. Y a eso fue y se opuso tenazmente sectores de derecha, y yo creo que hay ahí una mayor responsabilidad política. También hay mayor responsabilidad política del gobierno actual, porque el gobierno actual, desgraciadamente, no solo ahondó las situaciones de abuso, injusticia y desigualdad, sino muchos de sus personeros hicieron declaraciones particularmente desafortunadas que gatillaron parte de esta conflictividad social. Ese fenómeno existe. Está bien. Pero... Así todo, hay una enorme responsabilidad política en que nosotros tengamos, los políticos, un acuerdo importante que implique nuevos derroteros institucionales para que el país sea un país distinto. ¿Sabe por qué yo planteo que no sé si... En el intertanto, sin embargo, tenemos que resolver dos problemas. El primer problema es que tenemos que resolver con absoluta urgencia demandas sociales que no esperan nueva constitución. Entonces, si nosotros tenemos sueldo mínimo 450.000 y no sueldo mínimo de 300.000, estamos hablando probablemente de un país que ubica un cierto derrotero. Le hago una pregunta, ¿usted cree que estos personajes de la Mesa de Unidad Social y los que están todos los días destruyendo gran parte de lo que se llaman zonas críticas de este país, le interesa en algo la agenda social? Ese es mi segundo aspecto. Junto con, al mismo tiempo, nosotros tenemos que subir. La carga tributaria de este país es bajísima, 20%. Tenemos que subir a 25%. Y eso lo tiene que pagar la gente que más tiene en este país. Las personas que tienen fortuna de más de 5 millones de dólares, para colocarlo, para que cada cual se siente identificado. Si está en la pega, si está en la pega o no. Eso es. Todavía no. Ese país es un país. Ahora, me parece fantástico que la gente que recibe una pensión básica solidaria de 105.000 pesos para recibir hoy día una de 165.000, y lo va, gracias, entre otras cosas, a tener un ministro de Hacienda muy razonable. 165.000 pesos en vez de abrir. ¿Significa eso la solución de todos los problemas? No. Yo le hice una pregunta inicial. En estos días críticos de tiempos recios, en estos días, la urgencia es el orden público, que haya un mínimo de normalidad. Pues entonces hay una enorme... Pero déjeme terminar. Entonces, dirigentes políticos, senadores de su sector, no son capaces de llenarse las fórmulas básicas. Pues le digo una cosa, el 6-7 de enero es la PSU. ¿Quién le asegura que estos anarquistas no vayan a ir a
a violentar algunos locales de donde van a ver los jóvenes, y por lo tanto se suspende la PSU. Ya están preparándose para boicotear el Festival de Viña. Entonces, si no se está a la altura, sus amigos de Santiago, de senadores que veo que firman una declaración, pero después la idéntica muchachos la votaron en contra, esa es mi pregunta inicial, don Sergio Arilea. Pues, ¿sabe por qué? Porque sobre análisis, los chilenos hemos analizado harto este último tiempo. Bueno, más allá de la calificación de mi análisis apuntaba Sí, lo sé. a la solucionática de esto. Yo creo que nosotros tenemos una obligación enorme para aislar el violentismo en este país. Y esa responsabilidad ha sido asumida por personeros políticos de la talla del senador Arboe y otros, pero ha sido asumida importantemente por muchos sectores políticos de lo que usted podría llamar izquierda democrática, sin lugar a dudas. Pero obviamente significa también que la lucha para aislar implica tener mejor inteligencia policial, que no tenemos, es dramático, pero tenemos escasísima inteligencia policial. ¿Cómo es posible que 7 barristas de la Barra Blanca, que se van y se toman 2 micros a la altura del estadio de Pedrero? Fueron 108. No, los que entraron a la cancha fueron 100. Fueron 108 los que llegaron al estadio. Bueno, ¿y dónde estaba la fuerza? Usted da cuenta que recuperar el fútbol no es una cosa menor, es parte importante del estado de normalidad. Eso no lo podemos recuperar. Insisto, hay grandes responsabilidades políticas para llegar a acuerdos y llegar a acuerdos en el horizonte constitucional. Yo espero que antes que termine esta semana, más tardar la próxima, sepamos que el plebiscito es el domingo 19 de abril o el domingo 26 de abril. Pero Espero que tengamos una discusión del sueldo mínimo nuevo antes de Navidad. Espero que tengamos un pilar solidario que establezca 2 o 3 puntos de solidaridad junto con el sistema de reparto, de modo de tener un sistema de FP mixto. Y todo esto que yo espero que va a significar costos importantes y que hay que hacerlo de manera responsable, tiene que llevar como contraparte una estructura tributaria en que los que más tienen las grandes fortunas de este país se pongan efectivamente la mano al bolsillo. Pero y quiero decirle que si tuviésemos un país de esos estándares, probablemente no tendríamos los niveles de violencia que actualmente tenemos. Pero a ver, y los comerciantes podrían tener mejor actividad comercial y así sucesivamente. Es que lo que pasa es que hemos salido cuántas veces a celebrar estos tremendos acuerdos. La Constitución salimos varios, entre ellos me incluyo, a estar de acuerdo. Al día siguiente nos hicieron pedazos la ciudad en Chile. Se van tomando ciertas agendas. Nuevamente no está conversando el mundo político con el mundo privado. Qué bueno, paguemos 500, pongamos 1.000.000 de pesos, porque esto ya hoy día es feria. Espérate, pero se siguen subiendo valores y nadie le ha preguntado a la pyme cómo se va a hacer, cómo vamos a seguir funcionando, porque si no, agarrémonos, sobreendeudémonos todo lo que tengamos que endeudarnos y después veamos en 2 años más cómo nos mantenemos. O sea, esta cuestión sigue sin siendo conversado, pero lo primero que hay que partir, insisto, y aquí yo siento que la clase política no está a la altura, que es llamar en forma fuerte y clara a la paz social. Lo acaba de decir Patricio Navarro acá. Se acabaron los pontonazos, se acabaron la delincuencia en los barrios. ¿Por qué? Porque sale más rentable ir a quitarle al comercio, a los restaurantes y a la gastronomía. Y cuando estoy enojado, quemo una iglesia. ¿Cómo va a poder ser que un día uno pasa el mediodía en la plaza, y que a lo mejor aquí Patricio me puede ayudar un poquito, porque hay olor a marihuana? Hoy día se bebe en la plaza, se hace una verdadera feria. Seguimos destruyendo lo que está. Primero, tampoco he escuchado al alcalde que se comprometa con los ciudadanos que una vez que esto se recupere va a sacar los vendedores ambulantes de la calle para poder, por lo menos, podernos recuperar. Si aquí nos están dando y nos están dando y nos están dando y nos piden que entendamos. Hoy día, nosotros, ¿qué hacemos cuando hoy día los turnos en las cafeterías y en los restaurantes se han bajado a la mitad? Estamos hablando que si esto no se recupera mañana, puede ser que lleguemos hasta 360.000 personas. No estamos hablando de números, personas que no van a poder trabajar. Don Patricio, yo quisiera tomar lo que dice Sergio respecto del autor del Español que vino a dar la charla aquí a algunos empresarios, pero en realidad se le cayó la cosa en Valparaíso. La verdad que yo me leí el libro y él es un autor de izquierda. Fue mi profesor. Es de izquierda. Manuel Castells, de la Universidad Católica. Así es, sigue siendo de izquierda. Usted cuando lee el libro se da cuenta cuál es el objetivo del libro.
Entiendo por qué usted lo puede citar, Sergio, pero la verdad es que él no aporta mucho con su libro para los efectos de la realidad que vivimos en Chile, porque él se refiere efectivamente a la crisis europea fundamentalmente, y los ejemplos que él da efectivamente están en Europa, y los radica en 3 o 4 elementos que escapan un poco a esto. En primer lugar, la globalización; en segundo lugar, los abusos, y pone como ejemplo los abusos la problemática bancaria y el rescate de los bancos, ¿no es cierto? Pone la falta de identidad a partir de la globalización. De manera que yo creo que él, en mi concepto, no viene al caso desde el punto de vista de la realidad que estamos viviendo nosotros acá. Creo que es un aporte de la izquierda a una solucionática falsa. Creo que desde el punto de vista, ¿ya?, del armazón constitucional, yo estimo, fíjese, a diferencia de otros, que sí tenemos un armazón constitucional adecuado. Pero frente a los hechos que nos están ocurriendo, nos hemos visto en un concepto de legitimidad. Y permítame decirle lo que yo pienso, ¿ya?, porque creo que esto no lo piensa mi gobierno, pero yo sí lo pienso. Cuando usted me obliga a modificar la legislación por vía de protestas y tomas e incendios, ¿eh?, y le tenemos temor, usted va a tener que preguntarse en un poco tiempo más si fue legítimo esta modificación constitucional. Es un temazo, ¿ah? Y porque yo creo que es ilegítima esta modificación constitucional en los términos que se está planteando. Fíjese usted que tenemos el año 89, tenemos 25, casi 30 modificaciones del primer gobierno del presidente Elwin. Con el gobierno del presidente Lago bajo su rúbrica, y todos los parlamentarios, ¿no?, una nueva constitución. Y resulta que ahora sigue siendo ilegítima. Pero me exigen a mí, ¿no es cierto?, como ciudadano, que yo la cambie completa con un acto ilegítimo de violencia. Dicho eso, yo creo que si nosotros no analizamos esto con la serenidad necesaria, esto va a ser tan ilegítimo en su origen como lo que estamos reclamando en el origen del anterior. O sea, de hecho, disculpen, Patricio Zapata, que es constitucionalista, abogado de la ADC, le hice clase yo. Él plantea que incluso este nuevo proceso constituyente que se puede iniciar, o sea, podría tener también su base y legitimidad si está basado en el saqueo, la violencia y una especie de chantaje. Por eso yo planteo que hasta el minuto Sergio Aguilera no ha respondido con temas que el tema de la clase política, si está o no a la altura. Déjeme terminar, porque fíjese que Sergio también apunta a algo que a mí me parece que no puedo dejar pasar, ¿ya? Dice, el gobierno actual y sus declaraciones, dice, gatilló en parte, porque reconoce que es en parte, este estallido social. Fíjese que yo creo que no es así, porque decirlo así es nuevamente poner, ¿no es cierto?, benzina donde no debe estar el resto de la benzina. Esto tiene más de 30 años. Esto tiene más de 30 años. Estas injusticias sociales no son de ahora. Las declaraciones, el obstruccionismo en el Parlamento. ¿Ah? ¿Y de quién fue el obstruccionismo en el Parlamento ahora? De la izquierda, de la oposición. Pero antes, ¿de quién fue? De la derecha. Y en eso tiene razón Carlos. O sea, todos, por eso dije al principio, que todos somos partícipes de este problema. Pero no le vengan a decir que el gobierno actual es el que gatilló el tema, porque no me parece justo. Simplemente por eso. Este es un problema de todos nosotros, porque las declaraciones que usted lee de todos los políticos durante los últimos 40 años son un gran aporte al estallido social. Y eso incluye también la legislación. En cuanto a la carga tributaria, ¿ya?, respecto al salario mínimo y el sueldo, el pilar solidario del sueldo mínimo, también tiene razón. Yo creo que tiene razón, Sergio. Hay que modificarlo, hay que arreglarlo. Pero también es cierto que no podemos transformar esto en una feria. O sea, no podemos decir lo que se nos antoja, porque usted lo que va a provocar es cesantía. ¿Y cómo vamos a encontrar empleo para esa gente cuando se calcula que está entre 15.000 a 20.000 pymes? Le voy a dar un dato para que usted lo sepa. Harry Jurgens, intendente regional, creó, cuando partió esto, desarrolló una idea él, que se la entregó a su Ceremi. La idea, y que fue aprobada, entre paréntesis, por el CORE el 7 de noviembre. ¿Cuál fue la idea de Harry Jurgens? Tomó 2 ideas básicas. Una, señores, tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, nosotros, de la problemática de la pobreza multidimensional. Segundo, tenemos que preocuparnos del problema de las pymes ahora. Disculpe, que en el primer punto, si en esta región es problemática la pobreza multidimensional en la región de los lagos, sin duda, desde mucho antes, ¿cierto? Sin duda, viene hace mucho rato, sí, efectivamente. Sí. ¿Ya? Y es un dolor, ¿eh?
Entonces nosotros podemos aquí vanagloriarnos de que tenemos empleo, ¿no es cierto?, del 3%, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no podemos desatender de que aquí tenemos no sé cuántas miles de casas con pozos negros, no sé cuántas miles de casas... 55.000 en la región de los lagos. Así es. Y aquí estamos hablando solamente de el pozo negro, pero no estamos hablando de la cantidad de gente que no tiene luz eléctrica, por ejemplo, que no tiene, y eso es una realidad. Entonces sí estamos preocupados de antes de este estallido social y después. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? 10.000 millones de pesos aprobados por el CORE, 10.000 millones de pesos para hacer unas nuevas partidas para atacar aquello y otros que esperamos que se puedan obtener en Santiago, otros 10.000 millones más. Y aparte de eso, preocupados, lo dijimos el otro día en la reunión que fuimos invitados por la Cámara de Comercio, 150 personas, donde estuvo el intendente antes de ayer, ¿no? Sí, sí. Fue este miércoles. Que fue un poco dura, porque la verdad es que uno no está acostumbrado, yo personalmente no estoy acostumbrado, precisamente como no estoy acostumbrado, uno cuando es político parece que tiene mejor defensa para estas cosas. Yo no tú eres abogado, yo no tengo mucha defensa. Yo me enojo rápidamente, yo me enojo muy rápido. Tú no me has criticado en tribunales, y lo voy a seguir haciendo en favor del gobierno y en contra del lumpen. He pedido precisamente ahora, lo que estamos haciendo por instrucciones del intendente es salir a los tribunales. Vamos a ir a las cortes, vamos a apoyar a nuestros fiscales, vamos a apoyar a nuestros jueces y vamos a atacar al lumpen. No podemos dejar que ellos avancen. Las calles son nuestras y no se las vamos a entregar. Pero no podía dejar de decir que hay que tener cuidado con estas loterías de sueldo, estas loterías yo creo que tenemos que hacer, es cierto, un enorme esfuerzo. Es cierto que el ministro de Hacienda ha hecho una cosa muy positiva, ¿ya? Aun cuando la Cámara de Diputados, por ahí alguna diputada, ¿no es cierto?, lo trató de enredoso, fue muy feo. ¿Eh? Yo tengo la mala costumbre de mirar casi todos los programas del Senado y de la Cámara de Diputados. Don Patricio, ¿le puedo hacer una consulta? Mire, porque hay temas emblemáticos. Mire, yo fui gobernador de la provincia del Paraíso y la Casa de Gobierno es muy importante. Intendente. La casa, sí, está bien, pero en el caso quiero hablar de la gobernación de Puerto Montt, de la provincia de Yanquihue, don Patricio. Vandalizada 3 veces. Sí. Intentaron quemarla, sí. O sea, hicieron amago de quemarla. Sí. Quiero decirlo de la siguiente manera: si la Casa de Gobierno, donde está la institución, la República, es vandalizada, las señales son muy negativas para el resto de los ciudadanos. Es verdad. ¿Cierto? Es verdad. Entonces, entre solicitud y no puede volver a ocurrir eso, porque va a estar en el corazón de nuestra ciudad. Es verdad. Allí tiene que haber una señal política, policial, represiva, que no puede ocurrir nunca más. Podrán rayarla, está bien, pero no vandalizar. Pero usted sabe lo que significa eso. Ocurrió el 14 de noviembre y usted comprende que para poder formar esto es indispensable que nos coopetemos entre todos. ¿Y cómo se ha logrado avanzar en esto? Y ya lo saben ellos. Y usted sabe que tiene un sistema de comunicación que se borraban las informaciones entre ellos como a la hora, ¿ya? Y nadie sabía. Esa era las personas que organizan esta historia. ¿Eh? Parte de las personas que organizan esta historia, ¿ya? Borraban la información. Hoy día no tenemos acceso, tienen otra forma de comunicarse porque descubrieron lo que hacíamos. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que pidió la Policía de Investigaciones, Fiscalía, Carabineros de Chile? ¿Ya? Entréguenos las grabaciones. Se entregaron las grabaciones y gracias a eso, que lo que ocurrió el 14, hoy fueron formalizados, porque tenemos que generar las pruebas suficientes para decirle a los jueces: no estamos actuando igual que ellos, nosotros estamos actuando en el ámbito del derecho, queremos entregarle la mayor cantidad de pruebas posible para que usted tome una decisión, y eso yo creo que lo estamos empezando a lograr. Entonces, a la pregunta, la respuesta es: no debe seguir ocurriendo, pero tenemos que mandar mensajes no solo por los diarios, sino que tenemos que ser concretos en el tribunal con la resolución que los deja efectivamente en prisión preventiva. Pero para eso necesitamos las pruebas y la cooperación de la ciudadanía. Si la ciudadanía no nos aporta, ¿no es cierto?, elementos probatorios, nos va a costar un poco, porque nosotros tenemos aquí, y déjeme decírselo porque también tenemos que saberlo, tenemos un porcentaje muy bajo de carabineros para la región. Son el ex intendente Galilea. Ya, dejemos pasar los cifras. 2.000 carabineros, para ser concreto, ¿no es cierto? 840.000 habitantes, 43.000 kilómetros cuadrados. Y eso es lo que usted tiene, y con esa función policial. ¿Cómo lo hace? Teníamos una legislación hecha para un país normal, en que el RIN estaba en el Parlamento, el Ejecutivo y el Judicial. Nos cambió eso hoy día. El RIN está en la calle y tenemos que volver a la normalidad. Pero esa cantidad de carabineros, hoy día, a pesar de eso,
están custodiando y protegiendo los lugares correspondientes. Y entre ellos, naturalmente, lo que usted acaba de señalar, ¿no es cierto?, la gobernación. Patricio, pero mira, en esa reunión que tuvimos con los comerciantes hubo un grito muy fuerte que quedó marcado, por lo menos en mí, cuando pidieron: si estamos viendo a los delincuentes, estamos viendo al lumpen y a los drogadictos que están tomándose la plaza, se están tomando la Costanera, ¿dónde están investigaciones? ¿Dónde está la PDI que no la estamos viendo? Y tú sabes que hubo ahí una apelación directa al prefecto. No lo dejaron hablar, efectivamente. No lo dejaron hablar, pero tampoco, la fórmula. Estoy de acuerdo, pero tampoco los vemos. Sí, es que lo que está haciendo la pega la PDI, yo creo. No, que está, lo que pasa es que vamos a sacarlos del error, para que la ciudadanía también y ustedes lo sepan. La PDI opera de civil, entonces no se le conoce. Pero fíjese usted que los controles de identidad que se están haciendo, como estrategia permanente, las personas efectivamente están siendo controladas y ya sabemos las que participan en una parte, ¿no es cierto?, y después pueden llegar al otro lado, pero ellos no se les ve porque andan de civil. Entonces, claro, creen que no están, pero también la Marina funciona. Nosotros tenemos mar, tenemos ríos, tenemos lagos y estamos todos funcionando, las autoridades policiales, en torno a evitar más perjuicios de los que ya se pueden haber cometido, de manera que sí están presentes. Lo que ocurre es que en esta reunión, igual que la que vengo llegando yo de Puerto Vara ahora, hace poco rato atrás, la gente está desesperada, la gente está angustiada, la gente está con desesperanza, y hay que recuperar la esperanza con la verdad. Y la verdad es que el gobierno está haciendo, está presente, nadie ve, ¿no es cierto? Pero no hay que estar en los diarios ni en la televisión para uno estar haciendo todos los días cosas. Uno escucha a las personas y se da cuenta que tienen razón. Don Patricio, antes de despedirlo, mire, yo creo que, a propósito de los protocolos en Carabineros, pero a mí me ha sorprendido, pero muy gratamente, la PDI. Mire, ayer, esta semana, creo que el jueves, salió el director, el señor Espinosa, en que uno ve allí una policía, una PDI, que no solamente cambió la marca bonita, sino que más efectivamente hay un profesionalismo, hay estrategia. De hecho, a lo largo de Chile están cayendo detenidos, porque está habiendo un trabajo de inteligencia. Yo percibo que allí en alguna parte del trabajo policiaco está en la PDI. Antes de despedirnos, don Patricio. Yo creo que la PDI está haciendo un enorme esfuerzo, trabajo silencioso. Carabineros los vemos más, pero nosotros en la región tenemos una estrategia establecida, tenemos un general que es conocido por todos nosotros, lleva muchos años acá, conoce muy bien el territorio, es muy operativo. El general Patricio Yáñez, hay que sacarle el sombrero, que con los recursos que ha tenido ha avanzado bastante bien y nos ha protegido a la región bastante bien, junto con la PDI. Yo creo que no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, que hay estrategias que uno no le puede decir a la ciudadanía, uno no puede decir lo que está haciendo, pero estamos viendo los efectos. Yo creo que lo importante es eso, y lo importante también es que hoy día la Fiscalía está haciendo una pega nueva. Usted va a empezar a ver ahora la cantidad de personas que van a quedar en prisión preventiva. Estamos teniendo, efectivamente, tenemos un fiscal de foco. En mi concepto, yo creo que aquí hay una asociación ilícita, y hay que buscarla, al menos seguir ese lado de investigación y concluirla. Y una vez que terminemos esa, digamos, no había asociación ilícita, pero no podemos dejar, porque esta cosa es absolutamente planificada, en mi concepto, y creo que aquí en algunos casos hay actos derechamente terroristas cuando usted trata de quemar lugares con gente adentro. Entonces aquí uno tiene que empezar a sacar una vez por todas a la delincuencia hacia el lado y dejar a la gente razonable, prudente y ponderada, que somos, creo yo, la gran mayoría de los ciudadanos de izquierdas, de derecha y de centro. Y creo que en eso no hay dos voces. Hoy, estamos todos de acuerdo, yo en eso recojo lo que dije Sergio, estamos hoy en esa posición, estamos aislando a este lumpen, a esta delincuencia, y no podemos dejar de decir, y yo lo digo, yo no conocía como conozco hoy día al intendente nuestro, yo conocía mucho más a Sergio Galilei, siempre le he tenido cariño y aprecio, no solo porque todos se lo tenemos, ¿no? Todos le tenemos el mismo concepto, de Sergio un poco transversal para todos, ¿no? Pero hoy día tenemos tenemos un intendente de lujo, déjeme terminar, tenemos un intendente de lujo, que es Harry Jürgen. A mí me ha sorprendido extraordinariamente lo que él ha hecho, silenciosamente. No obstante aquellos, ¿no es cierto?, que creen que no está. Yo creo que es esencial aclarar que yo estoy absolutamente en contra de la actuación del lumpen. Creo que hay que analizar con mucho más detalle las asociaciones de narcotraficantes, que yo creo que están detrás de esto. Por lo menos en Santiago tenemos pruebas, en Valparaíso y en Concepción, irrefutables en ese tipo de materia.
respaldo plenamente la acción de las fuerzas policiales en esta materia. Creo que la PDI ha tenido un rol, como ha destacado acá, que me parece que es relevante. Evidentemente que han ocurrido también un conjunto de otros temas que son complejos y que están en los respectivos tribunales en la materia, y que los informes de derechos humanos y las organizaciones internacionales responsables sobre la materia también apuntan en ello, como ha sido reconocido por el gobierno. Pero la gran ruptura social requiere una solución política. Está bien. Y esa solución política, de la política con mayúscula, debo decir de que los políticos en Chile son mucho más los políticos con mayúscula que los políticos con minúscula. No lo sé. Y esos mismos políticos, yo si tengo tiempo para decir... Vamos a la primera pausa comercial y volvemos, Sergio. Los políticos con mayúscula firmaron un acuerdo extraordinariamente importante para que haya una nueva constitución. Y me ha parecido peligroso el argumento de Patricio de que esta constitución sería al calor del estallido social lo que le negaría algún grado de legitimidad. Creo que lo único que le da legitimidad es tener un calendario que permita que ojalá en octubre del próximo año, alejados del estallido social presente tal, y ojalá con un conjunto de medidas sociales elementales que generen paz social, se elija, ojalá plenamente, de manera totalmente democrática, una asamblea constituyente que va a ser la primera en Chile que una asamblea plenamente representativa haga una constitución política. Y eso va a contribuir a la paz social, al desarrollo de las actividades productivas y económicas. Mientras tanto, no podemos dejar de apostar por lucha frontal a la delincuencia, el pillaje, todo eso, que son enemigos de esto, de la solución política. Porque cuando se asalta un local comercial, etcétera, etcétera, se está generando un clima que todos los políticos son malos, que nada sirve y que, cuando el Congreso, como dijo la declaración de los socialistas, se está llamando a una intervención militar. Pero también cuando algunos políticos, ¿no es cierto?, deciden aumentar, violentando la Constitución de un minuto a otro, de tal cantidad de plata que ofrece el gobierno de 350.000 pesos, la suben a 500. Y eso es tan ilegal e inconstitucional y no corresponde. El problema de fondo es si tenemos financiados los 500. Ese es el punto. No, ese no es el punto. El punto es que usted le propone violentando la Constitución. Claro. Eso es el punto. Sí, es el punto. Entiendo. Pero bueno, estas son las conversaciones que hay que tener, pues, Hardy, para poder estar a la altura de poder salir adelante con este tema, porque mientras se discute, hay gente que lo está pasando muy mal y no tienen voz para estar. Sobre eso hablaremos a la vuelta de esta pausa comercial y despedimos a don Patricio Navarro. Muchas gracias. Ya, cuarta pega todos estos días, don Patricio, que esté muy bien, pues. Muchas gracias por invitarme. Le pido excusa del inicio de la conversación, pero yo no soy un hombre que tengo un poco de político y me molesto con facilidad, así que le pido excusa, pero creo que vale la pena pedir excusa, y yo le agradezco. Le agradezco la invitación y agradezco mucho estar con dos personas para mí que yo tengo mucho cariño y aprecio por ellos. Creo que son dos personas muy decentes y muy correctas, que han hecho mucho bien por Puerto Montt, así que no tengo mucho más que agregar. Ya, muy bien, don Pato, que esté muy bien. Saludame después de la pausa comercial. ¿Cómo se saca esto? ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. She's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows the place. She's got style. She's a lady. Oh, she's a lady. I'm talking about little
Y seguimos aquí en Agenda Abierta. Ahora se incorpora a este panel Cosut Vázquez, presidente regional de la ADC. ¿Qué tal, Cosut? ¿Cómo Hola, está usted? Harry, ¿qué tal? Un saludo cordial a todas las personas que ven este programa semana a semana. En la primera parte del programa hablamos de si está o no a la altura la clase política. Cosut, Norberto Díaz, dirigente destacado sindical del Partido Demócrata Cristiano, y forma parte de la mesa de unidad social, en que están con una agenda que es bastante radical. Esta semana un grupo de exministros de la ADC llamaron al orden social. ¿En qué está la ADC? Yo creo que la ADC está viviendo el mismo proceso que viven todos los partidos políticos hoy en Chile, soportando que no se les caiga la estantería. Los partidos políticos quedaron fuera de juego. Este es un movimiento que lo superó a todos. ¿Pues usted presenta un partido regional? Bueno, ¿y qué quieres que te diga? Que tenga una cosa distinta si es la apreciación que yo tengo. Yo quiero decir las cosas que como las aprecio. Y soy presidente de un partido, pero yo no he sido parte, y siempre lo voy a decir, de esta clase política que ha vivido la política muchos años, que se acomodó al sistema y al modelo, todo de repente le quedó muy bien, le calzó muy bien. No, déjame terminar. Pero déjame terminar, Harry, pues, si me sí. Y, por lo tanto, lo que yo siempre he tratado de mantener en esto es autonomía. Y la voy a seguir manteniendo a pesar de las dificultades. En buenos momentos y en malos momentos, con orgullo digo, soy demócrata cristiano. Pero tengo autonomía y tengo una visión crítica de cómo nos hemos comportado en estos últimos años. Y una visión crítica que no la tengo desde ahora, la tengo hace mucho rato. Y yo creo que hoy día tenemos un problema grave. Que no tenemos interlocutores. Mira, esta crisis debería solucionarse a través de la institucionalidad que hoy día está vigente dentro del sistema democrático. Sin embargo, lamentablemente nuestros interlocutores no están legitimados, y ese es el gran problema. Y tenemos un movimiento absolutamente inorgánico, en donde hay algunos actores, como la CUT, como la NEF, y otros colegios de profesores, que han tratado de tomarse el movimiento, han tratado de transformarse en los representantes del movimiento social, pero tampoco lo son. ¿A cuánto representa la CUT en Chile hoy día? ¿A cuánto representa la NEF hoy día en Chile? Están tratando de armar una agenda paralela, tensionar esta situación. Mira, yo voy a decir una cosa y quiero decirla, yo sé que políticamente no es correcto, seguramente, pero por Dios que es fácil para un dirigente sindical, para un dirigente gremial que no gana poco, que no tiene un mal sueldo, seguir tensionando la situación en este país hoy día, de la manera como lo están haciendo, sin importarle cuánto perjudica a muchos chilenos. Porque esta crisis no va a perjudicar al 1% de los chilenos. Esta crisis a los que perjudica finalmente es a los más pobres, a las familias que más les cuesta. Y el problema es que hoy día no estamos teniendo altura de mira suficiente para tratar de salir de este atolladero. Yo creo que esta es una de las crisis más grandes que ha tenido Chile en los últimos 100 años. Ni siquiera la unidad popular, que terminamos en lo que terminamos, porque terminamos la situación dramática, fueron 17 años dramáticos, pero ni siquiera el proceso o los 3 años de la unidad popular dan cuenta de una crisis tan grande como la que tenemos. Ya tenemos chilenos que se están enfrentando todos los días, tú ves cómo el ambiente se está empezando a polarizar. El otro día yo estuve en una reunión en la Cámara de Comercio y veo cómo están desesperados y asustados, y además alguien podría decir, mira, son cosas materiales los que tienen, los que están defendiendo. No son cosas materiales, y lo que se está defendiendo es lo que se ha luchado toda la vida. Es gente que se ha sacado la cresta toda la vida, y entre ellos me cuento y cuento a mi familia. Entonces de repente enfrentarse a esto y decir, oye, escucha, no le vemos solución, es un problema. Y ahora yo lo que lamento, y lo voy a decir también con harta claridad, lo que lamento sinceramente es que el gobierno no haya estado a la altura de las circunstancias. Porque yo hubiese esperado que después de casi 50 días el presidente de la República deje de especular. Y el presidente de la República sigue especulando. Entonces cuando él dice a mí me interesan las pymes, yo digo, no le interesan las pymes. Porque si le interesaran las pymes, se habría focalizado en una agenda potente, una agenda social importante, habría atacado el tema de la tercera edad de manera radical. Porque mira, tenemos un ministro de Hacienda que es bastante más despeinado y me cae bastante bien, para decirlo con harta claridad, le otorgo harto crédito, pero sigue con el mismo esquema con el que hemos visto a todos los ministros de Hacienda del 90 en adelante. Todos nos dijeron, tenemos que cuidar las cifras macroeconómicas, tenemos que cuidar la billetera fiscal, tenemos que ser responsables, y miren lo que terminamos. En un estallido que yo creo que ninguno de nosotros se lo habría imaginado. Ninguno.
se lo habría imaginado. Hoy día tenemos una sociedad que está absolutamente convulsionada. Y a medida que pasa el tiempo, y es mi gran preocupación, yo lo que estoy observando hoy día de parte del gobierno es que quieren tensionarlo al máximo. El gobierno hoy día quiere llevarlo esto al límite. Pareciera que de repente le interesa que estos focos de violencia no desaparezcan en lo inmediato. Pero ¿cómo puede decir eso? Perdona que te lo diga, porque si hubiese... Por favor, pero déjame terminar. Si hubiese sido al revés... Pero es que escuchar eso es bastante violento. Pero evidente, pero si es violento lo que estamos viviendo, tú estás diciendo que el gobierno estaría fomentando que haya más violencia para ganar tiempo. No, de verdad me cuesta entender. Yo a mí no me cuesta entenderlo. Que el dirigente, que el presidente regional del Partido Muy Cristiano diga eso. Don Carlos Estanque, ¿qué le parece lo que estamos escuchando? Pero no me dejaste terminar, pues Hardy, me interrumpiste, no me dejaste terminar, porque me interrumpiste, me descalificaste y no me dejaste terminar. Estamos haciendo un programa dinámico. No me dejaste decir. Lo único que a mí me interesa señalar es que da la impresión de que aquí quiere ganar tiempo y eso redunda en el nivel de violencia que estamos teniendo, porque al final lo que pareciera que le está interesando es la represión. Y para eso está tirando hoy día medidas y está enviando proyectos de ley al Parlamento. Todo apunta a la represión. ¿Y sabes lo que yo hubiese esperado, de verdad, Hardy? Panelistas, queridos panelistas, hubiese esperado que el gobierno hubiese dado solución inmediata a temas tan de fondo como son, por ejemplo, el tema de nuestros pensionados de tercera edad. Más política. Don Carlos Estanque, don Sergio Aguilera. A mí aquí grafico el desencanto y la preocupación de la comunidad, estimado Cosur. Porque tú le das una interpretación, otros le dan otra interpretación de los mismos hechos. No sé si tú tienes la razón o quién no. Lo que sí puedo decir que hoy día, en esa discusión de creer cómo piensa el otro, nos estamos cayendo a pedazos. Estamos dándole una normalidad anormal. ¿Cómo va a ser posible que si estamos todos de acuerdo con una agenda social, que estamos, por favor, ni siquiera la pongamos para poder justificar ciertos hechos, pero estamos de acuerdo con la agenda social? Hay que trabajar con el tema de la tercera edad, indudablemente que tienen que tener pensiones dignas. Eso lo sabemos todos porque sabemos, los que tenemos familia, que muchas de esas pensiones son financiadas por los mismos hijos o familiares cercanos porque hoy día no alcanza. El abuso del medicamento, que viene mucho tiempo. Este abuso no nació, lo negoció ayer. Y también recordemos a la ciudadanía que cuando llegaron las grandes cadenas dejaron de comprarle a los comerciantes locales y hoy día tenemos que comprar en quien nos venda. Eso mismo ocurrieron con las grandes tiendas. Antiguamente el comercio minorista y las grandes empresas era un 50-50, hoy día estamos un 90-10. Y ese 10% es el comercio que más genera empleo en este país. Por lo tanto, las desigualdades están. Pero yo creo que la discusión, Cosut, hoy día tenemos que recuperar la paz social y sigamos exigiendo este tema. Si para eso está la democracia, ahora o no estaremos votando por los políticos que no corresponden o no están en la altura. Si en la democracia esto se podía haber demandado. ¿Por qué no se rebelió? ¿Por qué tuvo que salir algo tan feo como Penta para que después la colusión fuera por cárcel? Los políticos no sabían, hoy día todos los que eran financiados por estas grandes empresas. ¿Ah? ¿Y por qué no hemos seguido renovando este tipo de cosas? Estamos hablando de gente que lleva más de 30 años y hoy día dicen, oye, entre 30 años no hemos hecho nada. 30 años que no te diste cuenta. Cuando la pyme viene gritando hace cuántos años que está siendo abusada, mal pagada por el gobierno y por los privados. Sergio Galileo, usted es un hombre con alta experiencia. ¿Es posible, efectivamente, entre los ritmos, pero finalmente estamos en un mismo país y los días corren, los ritmos de constituyentes, los ritmos sociales, los ritmos del orden público, porque obviamente los temas, por ejemplo, de incentivos tributarios, todo el tema económico, no es un día para otro. Es posible que las urgencias, en otras palabras, comer chicle, como se dice, y caminar, ¿es posible hacerlo todo eso? Mira, es difícil, pero este es un país que ha demostrado en situaciones muy desgraciadas, sobre todo sus desastres naturales, capacidades de respuesta magníficas y bien hechas. Frente a este desastre, frente a esta situación de ruptura, es posible, pero eso significa abrirle campo a la buena política, abrirle campo a acuerdos políticos de largo aliento. Yo creo que es posible que antes de Navidad nosotros tengamos un cronograma constitucional aprobado por un amplio marco. ¿Cuál es la piedra de tope ahí, Sergio? Ese es un punto importantísimo. Pero, ¿cuál es la piedra de tope ahí? Hoy día hay discusiones técnicas sobre la representación de nuestros pueblos originarios. Si van a constituir hoy día
van a tener escaños adicionales. El problema es que no es tan fácil establecer cuál es el padrón de quienes estarían habilitados para votar respecto a esos escaños adicionales. Pero también se está discutiendo que esos escaños adicionales que serían del orden de 10%, es decir, si tenemos 155 tendríamos 15 representantes. Porque el del temor es pueblo que se han originario. cooptado por alguna... ¿o no? Se podría votar en el padrón general, es decir, que tú el día que corresponda de octubre, último domingo de octubre, tú votaras por alguien como representante, en la lógica de elegir 5 en este distrito de diputados, votaras por una persona y que te entregaran una papeleta y que tú votaras por representantes indígenas y que votaran tanto los indígenas como los no indígenas por un problema de patrón. Ahora, esto es si el patrón de la CONADI es más confiado. Estoy hablando de detalles. Disculpa, allí hay un tema con el tema de la representación de los pueblos originarios. Hay un problema con los independientes. Se ha estado avanzando mucho en el tema de los independientes. Yo diría que, ahora claro, en estos temas hasta que no haya acuerdo total, no hay acuerdo. Pero los independientes van a poder enlistarse, es decir, para evitar que el independiente vaya solo, puede haber un conjunto de independientes que pudieran tener algún conjunto de elementos comunes, ¿me entiendes? Que pudieran ser dirigentes sindicales, dirigentes territoriales u otros, etcétera, dirigentes del comercio, etcétera, que pudieran postular. Esos son los nudos. Para todo esto hay que modificar la Constitución. Para todo esto hay que modificar la Constitución. Para todo esto tú requieres el acuerdo político de más de 2/3 en el actual Parlamento. Yo tengo confianza, porque conozco además a 10 de los 14 representantes de la Comisión Técnica, y me parece gente extraordinariamente generosa para con el país. Y ojalá esa mesa sea una mesa permanente. Pero disculpa, paremos ahí, pero si esta mesa de unidad nacional, que es la que sigue llamando a huelga, a paro, en fin. Sí, que ellos dicen que esto es cocina. Perdón, no hay nadie de esa mesa. Bueno, la mayoría de la gente representativa de esa mesa, digo representativa de algo, porque hay de algo que no es muy representativo. Sí, pero el PC ha dicho que está por la Asamblea Constituyente. Pero no están en la mesa técnica. Bueno, no está en la mesa técnica, pero el PC, ¿tú crees que el PC va a votar en la primera pregunta, nueva Constitución o mantenemos la actual Constitución? ¿Qué va a votar el PC? Hagamos una investigación. No lo sé. No sé. Va a estar por el acuerdo constitucional. Pero el acuerdo constitucional no es la única cosa que requerimos antes de Navidad. Antes de Navidad requerimos que haya una solución que será parcial por ahora, pero un gesto solución al tema del sueldo mínimo. Tiene que haber un sueldo mínimo, y ese sueldo mínimo tiene que ser consensuado y sobre todo tiene que ser financiado, porque si no corremos el riesgo de lo que decía antes nuestro Patricio, de que acá le estamos echando a la curtidora y no tenemos sustentabilidad. Entonces cada una de estas alternativas tendrá que tener su financiamiento, sueldo mínimo, pensiones mejoradas, tiene que haber no solo el mejoramiento de la pensión básica solidaria, sino tiene que aprobarse el mecanismo que diga que va a ser un 6% lo que van a tener que poner los empleadores gradualmente, y de ese 6% será un 3,5% para las cuentas individuales, un 2,5% para el fondo solidario, será 3,3%, será 2%, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo tenemos que buscar un financiamiento. Paremos ahí, don Carlos Estanque, usted que es pequeño empresario, en fin, bueno, representante está en la Cámara Nacional. ¿Hasta dónde aguanta estos días diputados planteados 550, sin estudio, como dijo una diputada? ¿Hasta dónde aguanta eso? Todas las medidas le pega directamente a la pyme. Yo de ahí sí te doy un punto muy fuerte. O sea, ¿vamos a pensar en las pymes de verdad? Pasamos, sal la cuna universal. Mira, las ideas de gobierno sociales. Sal la cuna universal, pagado por los privados. Pyme, porque aquí quiero sacar a la gran empresa, eso ya lo tiene solucionado. Sueldo mínimo, perfecto. ¿Lo va a financiar el Estado? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué le va a pasar al emprendedor cuando tenga que partir y tenga que encontrarse con una mochila? Porque acuérdate que muchos somos emprendedores y el primer
el trabajador es uno mismo, que tiene que autofinanciarse, que después ya no impone porque no le alcanza el tema líquido. Las pensiones, bueno, también nos cuesta a la empresa privada. Entonces, de repente, sobre todo a la pyme, nosotros entendemos que se está incentivando mucho el emprendimiento. Y segundo, a la pyme, que va a empezarse a achicar, o simplemente con toda esta buena idea habrá que cerrar las cortinas y tratar de trabajar en el Estado, porque el gran empleador que es el Estado, porque puede salir a protestar, marcar tarjetas, muchos de ellos, y estar protestando un par de meses. Pero, Carlos, ¿no? acá... Pero la pyme, nosotros no podemos abrir, tenemos que cerrar los locales 3 veces al día, y en un estado de sitio que la verdad nos tiene estrangulados, porque hoy día no se vende nada. Sergio, entonces yo pregunto, ¿hasta dónde se aguanta un sueldo mínimo? La paz social implica sacrificios de todos. Me ha parecido extraordinariamente importante que la unanimidad de los parlamentarios estén dispuestos a disminuir 50% su renta. Me parece extraordinario. Perdón, más allá, después podemos discutir incluso la letra chica de eso o no, pero acá el sacrificio, mira, Suet, a quien yo conozco mucho, que es dijo, acá los grandes, los poderosos de este país se tienen que meter la mano al bolsillo hasta que duela. Entonces nosotros tenemos que ser diferenciados. Pero no lo están haciendo, amigo Calidad. Pero mire, no lo están haciendo. Si llevamos 50 días y el tema de la AFP todavía no se revisa en lo más mínimo, no hay ninguna señal, perdón que te lo diga. Entonces aquí, ¿por qué? Porque al final del día, cualquier decisión que signifique cambio estructural en este país afecta los intereses de lo que tú has dicho, de los poderosos. Exacto. Entonces aquí hay un doble discurso. Hemos tenido 50 días de escuchar, mire, cuando Luxig dice, voy a pagarle a todos un mínimo de sueldo, el que menos gane va a ganar 500.000 pesos. ¿Alguien con 2 dedos de frente puede imaginar que Luxig no le paga eso a sus empleados? Si eso es lo que les paga. Entonces ese es un discurso que va para la galería, pero en los hechos concretos, ¿qué es lo que necesitamos hoy día? Señales, porque esto no puede hacerse en 3 meses, no puede hacerse en 4 meses. Señales de que tenemos interés en entrar al tema de fondo. Entonces, lo que decía Carlos, que no entendí porque en donde discrepamos al principio, pero no importa, pero donde lo último que dijo, todas estas medidas que se van a tomar, oiga, si cuando yo digo que nuestros parlamentarios son delirantes, imagínate tú la noticia que nos entregan ahí al final del día. Hemos tomado la decisión como Cámara de Diputados de que el sueldo mínimo se ajusta a 550.000 pesos. O sea, perdonen, yo no sé si hay algún comerciante hoy día en Chile que pueda pagar un sueldo mínimo de 550.000 pesos. Pero disculpa, mira, esta famosa economista, una empresaria muy destacada, que más de la Bolsa de Santiago, plantea lo siguiente: todavía no entramos en el debate de verdad sobre el capital. Dice, las reformas tienen que ser mucho más profundas y tenemos que ser capaces de debatirlas sin tabúes, tocando los temas de capital, desigualdad de patrimonio y la injusticia. Claro. Ella dice que Luxig le dé el 25% de su patrimonio al Estado. Ni más ni menos. Estas son las fórmulas que se han usado en algunos países. Ahora, pongamos el acento en los Luxig, no en las pymes. Si mañana el sueldo básico es 4.50, no importa, hay que discutir. Unos dicen 550 para sumar, lo que tú quieras. Pero llegamos a un acuerdo, nosotros también deberíamos llegar a un acuerdo de que el diferencial del sueldo mínimo actual y el sueldo mínimo que vamos a tener para todas las pymes, que podemos definir cuál es la cuota del sueldo, etcétera, eso lo pone el subsidio público, ¿me entiendes? Pero todos los demás que paguen. Para financiar alguna de estas medidas, nosotros requerimos no que el 1% más rico del país pague por sus propiedades, que pague por mucho más que sus propiedades, que paguen sobre su capital financiero, demás, siguiendo sobre las utilidades que persiguen en el ejercicio. Pues eso estamos hablando, y no seguir insistiendo en estos subsidios que se le entregó durante muchos años, el famoso FUT. Eso fue un subsidio que se le dio a los más ricos. Absolutamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, replanteemos el tema de la reforma, si hay que sostener el gasto público, y todos sabemos que es aumentando los impuestos. Pero hagámoslo en serio. Estas medidas, antes de Navidad, incluido el calendario constitucional, pueden contribuir a la paz social, junto con que nosotros todos, sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de excusa, condenemos el violentismo estructurado del lumpen, no solo en términos de declaraciones. Apoyemos con fuerza también
Porque Mira, la gente no esta sabe. crisis, Sergio, estando de acuerdo contigo, esta crisis tiene que enseñarnos a todos y ser consecuentes. Aquí de repente hay bastantes titulares, por ejemplo, vámonos a lo que nos ocurre aquí en Puerto Montt, porque siempre Hardy me empuja a que hablemos de Puerto Montt. Si hoy día hay un compromiso realmente con el comercio y las pymes, por ejemplo, del municipio, ustedes tienen que saber que el 80% de lo que compra el municipio lo compra fuera de Puerto Montt. Si vamos a hacer un esfuerzo, busquemos la forma de poder generar una economía a las pymes en forma local, porque hoy día eso de alguna manera no estamos generando la economía interna que hoy día vamos a necesitar para salir de este otro problema. El otro tema es que, bueno, ¿a quién vamos a ayudar? Hoy día muy bien que se ayude, por ejemplo, a la feria, a los mercados, extraordinariamente bien, porque también lo están pasando mal, que no pueda llegar un crucero que realmente se va a abastecer ahí, que recorra el centro, que pareciera que no tuviese ninguna importancia. Hay que recordar cuánto luchamos para tener turismo. Y resulta que hoy día las soluciones que se están dando son ferias, son carpas, son un grado de informalidad y despreocupación prolija. Bien, pero Carlos, y no nos sentamos a trabajar en conjunto. 20 años. Y no nos sentamos a trabajar juntos. Yo creo que hoy día muchos, cuando se habla de la gran mesa, hay que buscar el ejemplo local. Creo que nuestro gobierno local, primero que es la municipalidad, tiene que tener mesas participativas con los distintos actores, no con el que grita más fuerte o el que le va Pero mira. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto de la conversación? Cuando tú me dijiste por qué estaba en desacuerdo. Estaba en desacuerdo en la conversación inicial, que noto que todavía estamos conversando retóricas, pero no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo que ya estamos de acuerdo para tirarlo adelante, sino que sigue la discusión. Pero igual, solamente en ese quiero momento. volver a un tema que plantea COSUD, porque tiene que ver con esto. Mira, de acuerdo a cifras estimadas por el núcleo de investigación, entre la colusión de papel, colusión de pollo, farmacia, suman 1.720 millones de dólares actuales que estafaron el Estado de Chile. No es casualidad que en el barrio Alto de Santiago, por ejemplo, los supermercados tengan muchas cajas de factura, y no así los sectores populares. Al año, con las facturas de empresas donde compran licores, pañales, en fin, son 320 millones de dólares, que es casi la reconstrucción del metro. Lo que quiero decir que eso también tiene que ser un tema abordado por el empresariado mediano y porque es un tema muy profundo, Carlos Stein. Estoy de acuerdo, pero es que en esta economía... Es que no lo digamos de pasada. No, espérate. ¿Qué hace las pymes apoyando a los grandes empresarios? Aquí tiene que funcionar el Estado, viejo. Si estas regulaciones, tú me puedes decir que lo que tú sabes, que lo sabemos todos, no hay un inspector de puesto interno allá. Se hicieron las leyes, se modernizó servicio de puesto interno. A la pobre pyme, cuando emite una factura y te pagan con una tarjeta de crédito, porque hoy día la tarjeta de crédito es una boleta, legalmente te llegan a inspeccionar a los 2 días. Oiga, ¿por qué emite una boleta y por qué emite una factura? Y te inspeccionan. ¿Cómo esa misma rigurosidad, y estoy de acuerdo contigo, no se van al barrio alto y se revisa? Porque la institucional tiene que funcionar, pero tampoco puedo ponerme a controlar todo el mercado. Si existen leyes, que es lo que pasa aquí en Chile, se respetan. Hoy día estamos hablando de una nueva constitución, que estoy muy de acuerdo, pero se salta la constitución actual. Entonces, ¿qué seguridad me da la nueva constitución que se va a respetar? Hoy día tenemos una norma, nos puede gustar o no, pero si no nos ponemos a respetar y los organismos no van a funcionar. Me decían los comerciantes que les llegaban hoy día a inspeccionar la inspección del trabajo, donde están los trabajadores con los virus quebrados, y les pasaban multas. Sí, claro, están inspeccionando. Y van a ver el libro de asistencia cuando los trabajadores no te... Exactamente. ¿De qué estamos hablando? O sea, por eso tomemos el tema en serio. Espero que la mesa que llamó al intendente para trabajar con los gremios, con las empresas particulares, una mesa de trabajo justamente para la reactivación y que veamos estos problemas. Si hoy día se sigue legislando desde el PowerPoint y nadie aterriza, de repente salen anuncios del gobierno, el Banco del Estado va a apoyar a las pymes. Va la pyme al Banco del Estado, no ha llegado ningún instructivo. Pero mira, hay cosas que son para la risa. El otro día, las redes sociales para algo sirve, una cápsula en donde parece que, no sé si el gerente... Hizo una conferencia de prensa. Una conferencia para decir que 3 giros no le van a cobrar a la tercera edad. Entonces, ¿sabes qué? Es un chico. No, mayor de 65 años. Porque además todo esto tiene su efecto. Entonces, mira, yo lo que quise señalar al principio, y voy a volver a reforzarlo, Carlos, porque va a ser súper importante. Mira, aquí no sacamos nada de hablar de nueva constitución en el clima en el que estamos. Eso es lo que yo porque así como estamos, no vamos a llegar a abril. No tenemos ni una posibilidad. Pero yo soy un convencido, y de verdad lo digo, tengo el convencimiento de que este gobierno, primero, ya no tiene agenda. Hoy día no está liderando nada y tiene que aceptar eso, y tiene que resignarse el presidente. Yo creo que si hoy día quiere de verdad buscar una salida y pacificar esto,
no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Está bien, entendí, hoy día en democracia las instituciones tienen que seguir funcionando, tenemos que defender eso, por lo tanto el Parlamento es importante, pero no es lo fundamental. El presidente tiene que ser capaz de invitar a otros actores que estén mejor conectados con la realidad nacional. Yo el otro día planteé, mira, yo decía, ¿por qué no una mesa de unidad nacional? ¿Por qué no llamamos en una mesa en serio, en donde invitemos actores? Consulto estaba presente, yo quiero recordar, autorreferencia del panel ese día, que hablamos la primera semana, la primera semana después hablamos que tal vez era necesario un gobierno de unidad nacional. ¿Te acuerdas que lo hablamos acá? Sí. Y es probable que estemos llegando a eso, porque ¿sabes, Sergio y Cosut? Porque la solución está en manos de los políticos, con políticos débiles, yo sigo insistiendo en eso, pero finalmente de ellos depende, porque hay que finalmente este país hay que encauzarlo, o sea, 20.000 millones de dólares, con reserva que son 40.000 del país, es un punto de inflexión muy jodido, o sea, y se aprecian temas como crucero acá, que el comercio está cerrado, que estamos con un toque queda silencioso a partir de las 4:30, entonces mis temas son la urgencia y si estamos no a la altura los políticos, por favor, Sergio Galilea. Fíjate que el día siguiente a la firma del acuerdo para la nueva constitución, el dólar bajó 35 pesos, sí, pues, y las acciones subieron 8 puntos. Sí. O sea, yo creo... Pero fue una golondrina esa. Bueno, pero el segundo día se destruyó otra vez. Insistamos en profundizar ese acuerdo político. Insistamos en profundizar ese acuerdo político respecto a salarios mínimos, pensiones, tributos a los verdaderamente poderosos, etc. Y eso va a permitir que tengamos una situación de paz social mejor, focalizando la acción de Carabineros, porque no puede ser que nosotros no tengamos paz social elemental. Yo hoy día recorrí Confitería Haití y otros lugares muy importantes de Puerto Montt. Mira. Y a mí me pareció desolador. Pero uno no puede quedarse solo en la desolación, tiene que buscar cuál es la fórmula de solucionar eso. Y acá, o hay gran acuerdo político o dictadura militar. Sí, ustedes elegirán. Bien, yo estoy por el gran acuerdo político. Yo también estoy por el gran acuerdo político, pero ¿sabes qué necesitamos? Necesitamos que los actores que hoy día tratan de ser relevantes estén a la altura de las circunstancias. Y hemos tenido actores... Eso para mí es clave. Necesitamos hoy día que los actores que se involucran sean capaces de entender de que hoy día el bien superior es el país y no los gustitos personales. Mira, tal vez al principio cuando yo planteaba lo siguiente, porque cada cual en lo suyo y cada cual en su espacio. Yo te decía, tú eres presidente regional de un partido importante. ¿Qué han hecho aquí ustedes en la región? Y lo digo como pregunta, porque al final todos debemos contribuir desde nuestro espacio. Han conversado con el gobierno, entre ustedes los partidos políticos, con los partidos de derecha, de izquierda, de Frente Amplio. ¿En qué están ustedes acá? Sí, por supuesto, sí, mira, si en esto yo creo que en la política, lo fundamental de la política es el diálogo. Yo como presidente me ha tocado y he dialogado con todos los actores que he podido hacerlo. ¿Y cuál es tu percepción del resto de los partidos? Yo creo que hay un interés por intentar solucionar esto, pero ¿sabes cuál es el problema? Y aquí es donde el centralismo también se hace presente, que no depende de la región. ¿Pero por qué no? Y hay muchas cosas, Hardy, hay muchas cosas que no dependen porque finalmente las decisiones se toman en el nivel central. Y muchas veces se concentra ahí, se concentra la toma de decisiones. Entonces, lo que le dijimos el otro día también, estuvimos en una reunión la última vez con el intendente, le dijimos al intendente, nosotros agradecemos este diálogo. Y yo lo digo sinceramente, yo siempre voy a estar disponible a dialogar. Siempre. Te hago una provocación, te hago una invitación. Pero de esa reunión... ¿Por qué usted no desde la región? Porque yo comparto el centralismo. Espérate, déjame terminar. ¿Y dónde estamos nosotros hoy día tratando de poner el acento? A través de nuestros alcaldes. Porque nuestros alcaldes hoy día efectivamente tienen poder para poder actuar. Y yo lamento que en Puerto Montt hoy día esté tan invisibilizado nuestro alcalde. Pero así también celebro que en otras comunas, por pequeñas que sean, no porque son una comuna grande, hoy día tenemos a Jaime Bertín liderando en la comuna. Te hago una invitación. ¿Por qué usted no desde la región? Purranque, San Juan de la Costa, desde la región ustedes, los dirigentes políticos, tuvo un acuerdo acá, porque de lo contrario son un buzón de los partidos grandes que es lo que ocurre en este país. O sea, depende de la actitud. Depende de la actitud que tome. Sergio Galilea. Depende muchísimo y yo he observado con mucha preocupación que no haya habido desde las regiones y en particular de la nuestra una propuesta rápida sobre el Fondo Común Municipal que el gobierno dijo hace prácticamente 20 días
y que no haya habido una propuesta destinada a hacer mejoras de la ley regional que va a permitir que haya elección de gobernador regional sobre la base de hacer una modificación a esa ley que, entre otras cosas, permita que el gobernador regional tenga tuición sobre los seremi y los jefes de servicio y que no dependa todo del delegado presidencial. Pero eso tiene que venir desde las regiones, con mucha flexibilidad. Estoy hablando de dos temas, como el financiamiento municipal. Fíjate, los alcaldes han jugado un rol, los alcaldes en general han jugado un rol extremadamente importante, claro, desde Codina, el otro, han jugado un rol. Que deben hacerlo siempre. No, pero han jugado un rol muy importante ante la falta de gobernabilidad. Y yo creo que hay políticos con coraje para llegar a buenos acuerdos en una cantidad de materias. Por ejemplo, se aprobó finalmente el presupuesto de la Nación sobre hacer una negociación política compleja, donde el rol del ministro de Hacienda fue muy importante. Se aprobó una cantidad de otros temas, de los temas tributarios, donde la acción del senador Montes, del senador Pizarro, del senador Lagos Weber, el ministro de Hacienda, etcétera, ha sido muy importante. La actuación de Mario Desbordes, que es presidente de Renovación Nacional, ha sido una actuación destacada en eso. Claro, destaquemos a los otros. Pero Sergio, y vamos creando un clima estando de acuerdo en contigo, que la buena política, Sergio, estando de acuerdo recupera contigo, los fueros de la clase Mira, media. estando de acuerdo contigo, y esa vuelvo yo al que está en la calle, al que está el comercio, el que está con la gente al frente, el que va y te comenta, el que va. Esos son los que estamos en primera línea. Sí. Somos los que tenemos que arrancar, somos los que tenemos las puertas blindadas, somos los que tenemos que pagar las cuentas y tenemos que pagar sueldo y tenemos que pagar imposiciones. O sea, tanto el partido no estamos Ya no arrancando, estamos, nos ya, quedamos en el centro, nos quedamos encerrados, estamos ya. Jamás Entonces, la primera pero mira, línea si estamos- arrancará. pero si mira, si todo lo que tú me dices le hacemos el check de bueno, ¿por qué no para la violencia? Primero, porque no le hemos hecho el check de nuevo. Viejo, Sí, pero necesitamos pero hay un tener tema la aquí, fecha. yo lo que he hecho de Y menos en segundo, esta discusión, que hay un necesitamos... tema que es muy importante, no lo saqué, no, ¿por qué lo dejamos de lado? El tema de los derechos humanos. Sí. Ha habido un profundo problema en materia de derechos humanos, eso está requete archidicho. Los organismos internacionales que han estado presentes han llegado a la conclusión de que aquí se han vulnerado los derechos humanos. Y eso nos lleva a una cuestión que es muy importante. Mira, el tema hoy día de las fuerzas que están a cargo del orden público, carabineros, la falta de formación en esos temas es impresionante. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que a pesar de estos dramas que estamos viviendo hoy día, Carabineros no deja de ser una institución importante, pues es nuestra última ratio y no podemos tampoco intentar desinflarla o debilitarla al máximo, pero reconociendo de que se han equivocado muchas veces. Y eso también genera un clima de mucha crispación, y eso es una cuestión que hay que reconocerla. Pero entonces, ¿por qué no se aprueba la ley de modernización de Carabineros que está en el Congreso? Mira, no sé si es que con la ley de modernización de Carabineros no vamos a solucionar el problema, lo que tenemos que hacer hoy día. Pero tenéis que partir. Hoy día lo que necesitamos, derechamente, es un gobierno más proactivo. Creo que este gobierno ha llegado tarde a todo. Piñera, sigo insistiendo. Y la clase política igual, yo sí, creo, ¿eh? evidente, pero con la diferencia de que el que tiene que liderar, y esto también lo dije en el programa, claro. la salida es el gobierno y es el presidente de la República. Y tengo la sensación de que está mal asesorado, para decirlo de alguna manera, porque en algún momento alguien le dijo, mira, esto se va a desinflar, esto va a tener una muerte natural. No te preocupes, esperemos. Cabrón, esto no prendió, como dijo Clemente Pérez. Bueno, Clemente Pérez, pero resulta que si esto, mira, vamos a llegar a diciembre y esto seguramente se va a pagar. Y seguramente se va a sumergir. Pero yo no quiero esperar marzo y no hayamos tenido soluciones concretas y potentes, porque eso es lo que uno espera del gobierno de turno. Sergio Grelea, ¿tú no crees que aquí está incorporado el Partido Comunista en la agenda más radical y que finalmente, para decirlo derechamente, quieren voltear al gobierno y no le interesa el diálogo, no le interesa la agenda social? Mira, yo no creo que el Partido Comunista tenga dominio alguno sobre el movimiento social. No, pero está bien, pero te estoy, pero la pregunta es si está en esa. Yo pienso que el Partido Comunista, en su definición política de no participar en el diálogo, no ir a la reunión de la moneda con el presidente de la República, etcétera, se ha marginado, como ocurrió en torno al plebiscito de 1988, y está haciendo más bien una apuesta a quedar bien
con el conjunto de gente que extrema las cosas y no necesariamente con el acuerdo político, pero será su responsabilidad política. Ahora, yo creo que si nosotros, como yo creo, acordamos un cronograma constitucional que va a terminar en una nueva constitución, el Partido Comunista no se va a restar de eso. E incluso antes de 48 horas de no haber suscrito eso al Partido Comunista, sí dijo Telier que ellos estaban por la nueva constitución y que iban a participar activamente. Entonces, no veo que sea un gran problema. Sí, pero a decir dónde están sus actores, los actores hoy día están en la mesa, en la mesa social. Están ahí. Y ellos están planteando una agenda alternativa. Y probablemente. Y han apostillado todo el gobierno de lo que sean las conclusiones o los acuerdos a los que hemos intentado llegar. Si nosotros somos capaces de construir en torno a salario mínimo, pensiones, situación tributaria, etcétera, un grado de acuerdo como los acuerdos que hemos construido en otras materias, el Partido Comunista no la pero sin letra chica, pero sin letra chica. Sin letra chica, obviamente. Hemos tenido muchas letras chicas en las últimas quiero agradecer a nuestro invitado hoy día, José Vázquez, Carlos Stange, don Sergio Arilea. Esperamos estar la semana próxima y efectivamente que podamos tener paz social, orden público. Parece que la palabra paz se ha puesto un poco ñoña. Orden público, reformas políticas, reformas sociales. Y ustedes que tengan un buen fin de semana, vienen días de sol, llega diciembre, y tendremos que irnos poniendo en el clima navideño. Que tengan un buen fin de semana, muchas gracias por acompañarnos aquí en Agenda Abierta, Vértice TV. Muchas gracias.